Hola inconformistas, bienvenidos a otro capítulo más. Hoy tengo una súper invitada, me acabo de leer su libro y estoy muy contento de estar con Esmeralda Gómez. ¿Cómo estás, Esmeralda? Bienvenida. Hola, genial, Harold, muy bien. Bueno, pues estamos muy felices a pesar del momento en que estamos viviendo en todo el mundo y por eso he querido invitarte hoy, por eso y por muchas cosas más, pero casualidad que teníamos programada la entrevista ya hace unos días y ha pasado eso ahora. Estamos viviendo esta situación tan difícil en el mundo y qué mejor que tú que nos ayudes, que sabes tanto de libertad financiera para esos momentos difíciles. Pero antes me gustaría, para quien no te conoce, sé que es poca la gente, pero ¿quién es Esmeralda Gómez? Pues soy una chica que estudió matemáticas con especialidad astrofísica y a raíz de detectar mis carencias en el tema financiero decidí especializarme, primero en finanzas cuantitativas, luego un MBA. Llevo ya casi una década trabajando en banca digital, actualmente soy data scientist y en mi tiempo libre me dedico a invertir y a asesorar a personas, familias y pequeñas empresas en todo el tema financiero. Mi objetivo es la educación financiera de la sociedad y el objetivo aspiración al final es la libertad de todos. Bueno, pues hoy que vamos a hablar sobre libertad financiera, por ejemplo, en estos momentos tan difíciles, Esmeralda, que estamos viviendo, gente encerrada en sus casas, la economía se está cayendo, ¿qué tips, podríamos comenzar por qué tips podrías darle tú a la gente ahora mismo para ahorrar, para no gastar dinero en cosas que no deben en estos momentos? ¿Cómo podemos empezar por ahí, hilar lo que está pasando con la economía? En este caso, de alguna manera, nos está empujando todo lo que está pasando a llevar a cabo desde el punto de vista financiero lo que deberíamos llevar sin este empuje, que es el ahorro, el control del gasto, más que nada porque está todo bastante acotado. No podemos salir prácticamente, solo podemos comprar la parte de alimentación. El resto del consumo ha quedado reducido a la nada. Y ese es el ahorro que tenemos que hacer, pero ya no mirando hacia esa libertad financiera que es una aspiracional, sino mirando a nuestra economía, porque lo que puede venir ahora puede ser crisis, puede ser recesión, eso dependerá de las variables económicas, pero con independencia de esto ya se han producido muchos ERTES en muchas empresas, que son despidos temporales. Aquí en España ya llevamos más de 100.000 si sumamos de forma separada pues SEAT, Meliá, Burger King y se van a ir sumando más grandes y vamos a pasarlo posiblemente mal en el sentido financiero. Para evitar ese endeudamiento, el primer tip al que siempre hago alusión es el de generar un colchón financiero, el de tener unos ahorros que nos permitan pasar estos momentos que estamos viviendo ahora con otra actitud. Uh-huh. Vale, vamos ya, aunque vamos a hablar del tema del coronavirus, lo que está pasando y todo lo que va a venir pasando en estos días, pero vamos a adentrarnos también en tu expertise, en el tema de tu libro, vamos a hablar cómo utilizar nuestros ahorros de forma correcta. Digamos que ahora mismo hay mucha gente que tiene un dinero ahorrado, está pasando esto en este momento. ¿Cómo utilizar esos ahorros de forma correcta? ¿Invertirlos en qué? ¿Prepararnos para qué? ¿O generar ingresos pasivos? ¿De qué forma? ¿Cómo podría ayudarnos ese colchón que tenemos que tú ya antes has mencionado? Aquí ya dependerá de lo que cada uno tenga, porque va a haber una gran mayoría de personas que se van a tener que apoyar solamente en las ayudas que el gobierno que tenga el país determinado brinde a estas personas, porque no todo el mundo tiene ahorros y no todo el mundo va a estar en la misma posición. Para aquellos que no lo tengan, como digo, se van a tener que apoyar en las ayudas, pero para aquellas personas que tengan un colchón financiero, lo primero será diversificar. Y no solo diversificar, ya digo, en inversión, sino que mi recomendación es que saquen una parte de ese dinero y lo tengan a disposición, que lo tengan en cash, que lo tengan líquido en su casa, porque no se sabe qué va a pasar mañana con el lugar en el que está ahora mismo guardando su dinero. Es decir, que tenga esa garantía y esa tranquilidad de que si el día de mañana pasa cualquier cosa o colapsa, aquella entidad o aquel lugar donde está guardando ahora su dinero, él disponga y no se pueda quedar parado, pueda seguir consumiendo y se pueda seguir moviendo en el mercado.
Eso por un lado. Y desde el punto de vista de inversión, para aquellas personas que tengan más nivel, de la misma manera que ha ido invirtiendo a lo largo del tiempo o debería haber ido invirtiendo de forma sostenida e independientemente de lo que pase en el mercado, ahora mismo se han desplomado los mercados, llevaremos ya casi un 40%, llevamos un 37% estos días y estoy hablando de los índices de Standard & Poor's, del IBEX 35, que son índices que están representando la economía global de distintos países. Entonces es de alguna manera un momento arriesgado, pero es una oportunidad también porque estás comprando algo muy barato. Vale, de eso te iba a hablar. En tu libro hablas, en tu libro de tu llave, o sea, la libertad financiera, hablas sobre esas 42, creo que dices en el libro, mencionas en el libro. 45 creo. 45. Háblame de, bueno, algunas que puedas mencionarnos para no, para el que quiera leer el libro, mejor que lo lea. Vamos a hablar de las oportunidades. Ya sé que estamos en momentos difíciles, pero vamos a hablar de qué oportunidades se nos abren en estos momentos, que también las hay y muchas. Sí que las hay. Aparte de que en momentos como estos sale la parte más solidaria de las personas para apoyarnos los unos a los otros como podamos, este momento de parón también, de estar en casa, tenemos mucho tiempo libre, teletrabajemos o no teletrabajemos, es difícil para aquellos que somos también padres porque tenemos que hacer malabares entre los que aún mantenemos el trabajo, con la familia, con la situación y para ayudar a los que tenemos alrededor. Pero respecto a las 45 ideas de generar ingresos pasivos, ahora que estamos en casa en este periodo de reflexión, hay muchas personas que pueden sacar a relucir sus hobbies o sus habilidades y pueden llevar a cabo tareas o ideas que en otro momento de su vida, por el ritmo diario, no lo puede hacer. Entonces es un momento ideal para parar y llevar a cabo esa idea o al menos empezarla, que puede ser de cualquier tipología, enfocada al deporte, empezar un podcast, empezar un canal de radio, un canal en Spotify, escribir un libro, abrir un canal en YouTube de deporte. Hace poco acababa de ver una persona que lo que estaba haciendo, como ejemplo, lo que hacía era compartir llevaban ya 200 personas en su gimnasio, que en este caso es un gimnasio sin máquinas, en Madrid, tiene varios ya en distintos puntos, y estaba haciendo una clase en directo y ya había varios cientos de personas apuntadas a la clase. Ideas como esta es a la que invito a la población a que la lleve a cabo. Bueno, ¿y qué más ideas nos cuentas en el libro? Unas cuantas de ellas que nos puedas ayudar ahora mismo a la gente que nos está escuchando en el podcast. Tienes 45 ideas, o sea, algunas más para crear ingresos pasivos, puede ser, no sé. En este caso hay muchas que están enfocadas a la inversión. Más que, si te parece, enfocarme ahora en los ingresos pasivos por el momento delicado que estamos viviendo, si te parece te voy a contar una serie de tips para la administración del dinero, que eso puede ayudar a las economías que quizás estén más frágiles en este momento y que puede ser un buen momento para empezar a poner en práctica buenas prácticas para tu bolsillo, como por ejemplo diversificar tus fuentes de ingreso. Si estábamos dependiendo solamente de un salario, es muy probable que nos vaya a afectar de una manera u otra este parón temporal en el empleo. Si antes ya teníamos distintas fuentes de ingreso que podían proceder de dividendos, de un pagador tercero, del alquiler de una casa, si ya hemos trabajado mucho y nos hayamos comprado una vivienda, de haber construido una escalera de depósitos con distintos vencimientos, aunque ahora el depósito está prácticamente cero, es muy difícil obtener rentabilidad con él, pero hay muchas ideas. La primera es esta, diversificar las fuentes de ingreso. Otra es apuntar todos los gastos e ingresos en una agenda, idealmente física. ¿Y esto por qué? Porque venimos de un consumo que ahora mismo nos hemos parado, pero de repente venimos de un mundo consumista, en el que lo queríamos todo y lo queríamos ya.
y el planeta no iba a sostener este ritmo y bueno, hemos parado de esta manera. En el momento en el que todo esto vuelva a reactivarse, si empezamos ya a apuntar todos los ingresos y todos los gastos en una agenda física y al terminar el mes lo que hacemos es recopilar todos estos gastos e ingresos, ya lo que estamos haciendo es un seguimiento de nuestro flujo de caja, de nuestra tesorería, como si fuéramos una empresa pequeñita. Pues lo mismo, en el momento que apuntamos todo, podemos tomar conciencia sobre estos gastos y los mini gastos podemos llegar a evitarlos y a suprimirlos de nuestra economía. O sea, hablas de que apuntemos el más mínimo detalle de lo que hacemos. Hasta el más mínimo detalle, de manera que te duela apuntar ese mini gasto para que a la larga ese gasto desaparezca. Y al final, a la larga, todo suma, desde el más pequeño gesto. O sea, y luego a final de mes, o cada cuánto tiempo mirar lo que hayamos gastado a lo largo del mes, o al final de mes, ¿no? Se mira a final de mes, concretamente a mes vencido. Es decir, a finales de febrero, tú debes mirar el gasto y el ingreso que se ha producido durante enero, y así sucesivamente. No se mira antes ni tampoco se ponen aquellos ingresos y gastos que esperabas tener. No, se ponen los que se han producido. Ok, entendido. Vale, me gustaría hablar de las creencias limitantes que tenemos acerca del dinero. Es importante cuando queremos a lo mejor acumular dinero, traemos creencias del pasado, de nuestra niñez o que nos han dicho, y estas creencias a veces no las creemos. ¿Cómo alejar esas creencias, tú que eres una experta en todo esto? Pues hay muchas. Y las más difíciles son las que chocan con nosotros mismos. Hay creencias extendidas que son la de que el dinero es malo. Esa es la primera. Esta connotación viene pues de la religión, de la cultura, del entorno. La humildad como tal estaba bien vista y asociada a la pobreza. Y lo que yo digo, el mensaje que yo intento transmitir es que el dinero es bueno e importante. Tal y como está constituida la sociedad, cuando tú tienes dinero, tú puedes ayudar también a otras personas. Le puedes dar una vuelta de tuerca a esa creencia de que el dinero es malo. Eso es la primera que debemos eliminar. Pero luego hay más. Están los sesgos cognitivos, que son aquellas creencias, porque al final todo es una creencia, que tiene nuestro propio cerebro con respecto a nuestra realidad. Nosotros no interpretamos la realidad nunca, nunca jamás como es. La interpretamos siempre de acuerdo a un contexto. Y ese contexto está definido en base a nuestra experiencia, a nuestra educación, al momento histórico en el que estamos viviendo ahora y también a la historia de nuestro cerebro en el sentido biológico más amplio. Nuestro cerebro reptiliano es un órgano, la parte más antigua de nuestro cerebro, necesita sobrevivir. Y nos mete el miedo como una herramienta antigua de supervivencia. El miedo ahora ya no tiene esa función para que sobrevivamos, porque más o menos todos vivimos en un estado de bienestar y estamos rodeados de un entorno que permite esta supervivencia. Por lo tanto, el cerebro sigue actuando de la misma manera. Ve peligros donde no los hay y nos hace reaccionar con nuestro dinero, en este caso, de una manera irracional. Nos hace tomar decisiones que no son siempre buenas para nuestro bolsillo. Y esto, cuando nos ponemos a analizarlo, tiene unas consecuencias tremendas sobre nuestra economía. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo trivial sobre uno de los sesgos, pero que hay cientos. El hecho de cómo te formulen una pregunta condiciona tu respuesta. Y te voy a contar, Harold, el experimento. A dos grupos de personas se les hizo una pregunta sobre la edad de la muerte de Gandhi. Se les preguntó, ¿Gandhi murió con más de 9 años? Y al otro grupo se le preguntó, ¿Gandhi murió con menos de 109 años? Y luego le tenían que decir una edad media de cuándo murió. El primer grupo dijo que a los
57 años. Y el segundo grupo de media contestó que a los 67 años. Con lo cual la diferencia es suficientemente significativa y esto solamente era por cómo habían hecho la pregunta sobre la edad de muerte. Wow. Como esto, todo. Entonces, en cuanto a las creencias limitantes, consiste en llevarnos la contraria a nosotros mismos. El consumo excesivo es malo, aunque te produzca inyección de dopamina y de endorfinas cada vez que te compras algo. Salir y ponerte a grabar un podcast, escribir un libro, invertir, todo eso es incómodo y es doloroso porque nos expone a trabajar, a pensar, a cuestionar, pero es beneficioso para nosotros mismos. Es igual que hacer deporte. Y así te podría decir un sinfín más de sesgos cognitivos en este caso. ¿Cuál es la clave entonces? Cuestionarlo todo y cuestionarnos a nosotros mismos. Y para cuestionarlo todo, contrastar todas las opiniones que nos puedan dar o que podamos investigar de terceros, sobre todo con nuestro dinero. Vale. Hace un tiempo leí un estudio en el que hablaban de la gente que se gana la lotería o que recibe una herencia, que al poco tiempo pierden ese dinero, así sea mucho dinero, o incluso tienen deudas. ¿A qué se debe esto? ¿Y cómo se puede evitar? Volvemos otra vez a nuestro estado natural. Esto es como otro estudio también que se llevó a cabo en el que más o menos siempre estamos en un nivel de felicidad de 7, con independencia de lo que ocurra a nuestro alrededor. A estas personas a las que le tocaron la lotería eventualmente subieron al estado de felicidad 9, 10 en el momento en el que le toca, pero luego se estabilizan, no solo desde el punto de vista psicológico, sino también económico, porque no están preparadas psicológicamente para administrar un capital tan elevado. Es más, hay muchas personas que acaban no solo igual, sino en peores circunstancias por no haber sabido gestionarlo. ¿Cómo se soluciona esto? Como todo, lleva su tiempo y lleva mucho trabajo, pero hay que empezar a gestionarlo mucho antes de que nos toque esa lotería, como si nos fuera a tocar la lotería. Para eso hay que formarse, hay que leer libros. ¿Cómo gestionarías tú un patrimonio de 200.000 euros si te lo dan mañana y hasta ahora nunca has tenido tal cantidad? Esa es la primera. Si yo te lo dejo, ya vas a pensar, te vas a cuestionar. ¿Cuál es el ideal? Habrá que aprender a diversificar. ¿Qué significa diversificar? Todo esto son preguntas que hay que ir resolviendo. Pues depositar un porcentaje de ese dinero en distintos productos. ¿Qué productos existen? Instrumentos financieros, instrumentos no financieros y conocimiento. Yo digo que la inversión en conocimiento siempre es una inversión a largo plazo. En instrumentos financieros hay un sinfín de productos. Lo ideal es nunca jamás contratar un producto que no seamos capaces de contar a nuestro amigo. No nos dejemos asesorar por terceros, no. Seamos nosotros los que nos informemos y al asesor lo que hacemos es hacerle las preguntas sobre los impuestos, sobre los vencimientos, sobre los plazos y cuando lo tenemos todo absolutamente atado, entonces ya sí contrataremos ese producto y ya sabremos qué peso más o menos queremos contratar. En instrumentos no financieros podemos comprar materias primas. Si queremos invertir en obras de arte, en diamantes, en oro, son cosas que al final cualquier tipo de inversión va a requerir un conocimiento detrás. Yo, por ejemplo, me he posicionado e invierto en bienes inmuebles porque es algo que me gusta, es un tiempo que le dedico, pero le dedico horas y horas y horas y le llevo dedicando horas desde mucho antes de tener dinero para invertir en eso, porque es algo que a mí me gustaba. En conocimiento, nunca he dejado de formarme y si de algo desconozco, pues me apunto a un curso, hago un máster y soy la alumna hasta que domino la materia y más o menos soy capaz de responder todas las preguntas que tenía cuando empecé en ese entorno. Entonces esa es la forma. Imaginad que te va a tocar esa lotería y empezar a gestionar cómo será cuando te toque. Con estas pautas que he dicho, minimizar los riesgos a través de seguros, diversificando, teniendo liquidez, un colchón de liquidez en casa, no dejándote nunca asesorar por terceros que pueden ser de la familia o pueden ser de entidades que no te van a asesorar por tu bien,
No, te van a asesorar porque ellos cobran una comisión, porque tú contrates ese producto. A eso voy con lo de cuestionarlo todo. Y es más, cuando inviertes, te estás exponiendo a perderlo todo. Y aunque no inviertas también, no hay nada seguro. Esa es la primera premisa. Pero dentro de que no hay nada seguro, cuestiónatelo. Porque hace no demasiados años los países no quebraban, hasta que empezaron a quebrar y nació la prima de riesgo. Pues así todo. Bueno, ahora que has estado tocando el tema del sector inmobiliario, que a mí también me encanta y soy una apasionada en él, has creado un infoproducto hace un tiempo, ¿no? Acerca de esto. Sí, es un infoproducto y un libro físico también. ¿Me podrías hablar un poco de ese tema? ¿De qué va el infoproducto y el libro también? Es un libro de cómo comprar una casa y trata de una manera pragmática, de una manera muy práctica y visual, el proceso por el que yo pasé durante años hasta que encontré la primera vivienda e inversión que me llevó, esto siempre lo cuento como anécdota, 3 años, mañana, tarde y noche, buscando, visitando, andando por barrios, haciendo preguntas en casas, cuestionando. Llegué a hacer varios amagos de contratos de arras. Unos a veces se volvían atrás por el vendedor, otras veces fue por mí, porque no fui capaz de firmar, porque me dejé llevar por esta intuición, hice bien hasta que di con lo que tenía que dar. Entonces, todo este procedimiento, contratos, impuestos, preguntas, agencias, todos los cálculos que yo llevé para calcular cuándo se trata de una buena inversión, cómo definir aquello que deseas, porque muchas veces deseamos cosas que realmente no queremos o no estamos preparados para gestionar. Pues todo esto lo escribí, lo agrupé, lo hice de una forma muy visual y es el libro de cómo comprar una casa que ahora está disponible en Amazon, pero también lo envío a casa. A raíz de este conocimiento, esto es un infoproducto que ayuda a las personas por el feedback que voy recibiendo y que a mí también me reporta ya un beneficio pasivo. Este por un lado. Y por otro lado está el infoproducto, que no es infoproducto realmente, es el método Esmeralda, que es el Hotmart, es el curso, que es una síntesis, es un resumen de los asesoramientos que he llevado a cabo durante todos estos años a clientes particulares, en vídeos, en píldoras, unos 60 vídeos, con la agenda que yo utilizo, y este es el otro. Este es el otro. No sé a cuál te referías, creo que al de cómo comprar una casa. Cómo comprar una casa, sí, correcto, sí. Vale. Para alguien que, bueno, a lo mejor no sé si es el momento, pero ¿cuáles serían 3 tips? Yo te digo, he entrevistado hace poco a Carlos Davis, no sé si lo conoces, que también es un experto en Hispanoamérica del sector inmobiliario, y mañana tengo a Juan Aro, que estará conmigo aquí en el podcast. Seguramente lo conoces a Juan, ¿no? Sí, sí. Vale, pues vamos a hablar de esos temas inmobiliarios y ya que tú eres una experta en dinero, pues vamos a centrarnos en esta parte de la entrevista, en el tema de inmobiliario. ¿Qué sería lo primero que debe saber alguien que tiene sus ahorros? Por ejemplo, tiene un 20% para una casa, digamos que todavía no ha pasado ese momento que está ocurriendo ahora, y quiere comprar una casa. ¿Cuáles son esos tips para valorar si es la casa apropiada, si le da la rentabilidad apropiada? ¿Qué debe saber para alguien que es totalmente desconocedor de este? Vale, va a depender muchísimo, muchísimo de la situación particular de cada uno. Cuando me hacen preguntas así abiertas, yo lo que hago es dar respuestas abiertas. Pero cuando profundizo con la persona, cuando doy en la asesoría privada, depende muchísimo y muchas veces hasta llego a contradecirme. Porque depende, como insisto, de la situación personal de cada uno. Entonces, a grandes rasgos, la persona que tenga el 20% ahorrado no debería comprar una casa. Siempre digo, estoy hablando para el común de los mortales. Sé que se puede comprar una casa con endeudamiento total e incluso sacar una rentabilidad, pero no estoy hablando ahora de eso, estoy hablando de la media. Para comprar una casa debes tener el 35% al menos ahorrado. ¿Por qué? Porque el endeudamiento excesivo para la mayoría no es bueno. Entonces, las entidades te van a dar como máximo el 80%. Luego hay un 10% de gastos de compra-venta y siempre dejo un remanente del 5% que se destinará a la reforma. En total, ese 35% del valor de compra.
Por tanto, para una casa de 100.000, que cueste 100.000, al final la compra-venta, deberías tener ahorrados 35.000 y obtener ese 80% a través de la financiación. Lo que te endeudes no debería superar nunca tu ingreso mensual neto por 100. Imagina que tienes un ingreso mensual neto de 1.000 euros, pues tu casa no debería superar nunca el valor de 100.000 euros. Los 1.000 por 100. Esto es una regla así redonda que la utilizo como aproximación. Otro tip. Más tip, que calcules, en este caso, cuánto va a suponer el gasto mensual de la casa, el IBI, el seguro de la vivienda, la comunidad en caso de que la tenga, los suministros medios que se hayan pagado anteriormente, gas, luz, agua, el impuesto de basuras, las reformas posibles que pueda haber, que se informe de las derramas en caso de que las haya, de los impuestos que va a tener que pagar en caso de que los haya adicionales, que se informe muy bien de dónde va a comprar la casa. ¿Recomiendas especular, comprar y vender o alquilar? Depende, depende. Esto es como comprar o alquilar. Hice un artículo no hace mucho y cuando estuve también en Antena 3 lo estuve explicando. ¿Cómo podemos saber qué nos conviene más? Pues hacemos un business case y lo que podemos hacer es hacerlo riguroso o hacerlo de una manera un poquito más abierta. Y voy a dar aquí los trucos. Si el alquiler está muy por debajo de la cuota que pagaría por la hipoteca, más el IBI, más todos los gastos asociados por ser propietaria de la vivienda, y todo esto lo hago y lo proyecto, si ese alquiler es mucho más económico, entonces me conviene más el alquiler. Si por el contrario los alquileres están muy elevados y el precio de la casa en su conjunto me hace que vaya a estar pagando al mes una cantidad muy inferior a ese precio de alquiler y estoy en un entorno de estabilidad política y económica, me conviene más ser propietaria. Luego ya también depende lo de especular. Si tienes los conocimientos suficientes, si te quieres dedicar a esto, es válido y accesible para cualquier persona. En general yo recomiendo que no, pero de la misma manera que recomiendo no invertir en nada que no se controle totalmente. Una vez que la persona conoce cómo hay que invertir, conoce cómo se mueve el mercado en el que quiere invertir, pues el de bienes inmuebles, que me da igual que sean pisos, que garajes, que terrenos rústicos, la persona que lo vaya a hacer, como se ha debido informar, especializar y está asumiendo el riesgo que controla, pues entonces adelante. Y ahí ya sí, cuando te vuelves un experto, y digo experto, o sea, nunca eres experto 100% en nada, ¿no? Pero cuando tienes cierto conocimiento más que la media, ahí ya sí que puedes arriesgar un poquito más y apalancarte más para obtener un beneficio. Porque tienes más conocimiento, no es por otra cosa. Okay. ¿Recomendarías en ese momento, ahora, actual, comprar viviendas? ¿O mejor esperar a ver qué pasa? Pues mira, aquí en España concretamente somos un país conservador en el que la vivienda ha sido históricamente algo que hacemos por cultura. Entonces, a pesar de que yo lo hago, yo no es algo que diga, que recomiende, porque yo no recomiendo nunca nada. Yo lo que invito a las personas es a que se informen, sobre todo que me cuestionen a mí. Entonces, recomendar, no lo recomiendo como tal. Yo digo que la vivienda al final es un bien tangible, que tienes una propiedad, en lugar de tenerlo en el banco o en otro tipo de inversión financiera, pues lo tienes en una vivienda. Y si sabes comprar bien, está muy bien tenerlo así. Ahora, que se sepa también que si te vas a hipotecar, al final vas a estar pagando como un 30% de intereses durante tu vida. Entonces, todo esto hay que tenerlo y ser consciente de ello. No es mejor comprar que alquilar o viceversa. Es que depende del momento, de la persona, de la situación. Como complemento a la jubilación, ahora, para todas las personas mayores,
pues es algo muy bueno porque se han creado un montón de productos que lo que hacen es utilizar la vivienda para complementar esa jubilación. Existen un montón de productos que ponen la vivienda como garantía hipotecaria y sin deshacerte de la vivienda, la persona llega a tener liquidez para el resto de la vida que le queda. O no, o vende su vivienda, la vende y puede vivir en una residencia, vivir de alquiler o comprarse otra más pequeña. Pero aquí una vez más va a depender de 1000 cosas, de 1000 variables, de la plusvalía que tengas que pagar por el tiempo que tenga esa vivienda en propiedad, del apego emocional que se tenga a esa casa, de cómo se quiera dejar la herencia en caso de tener herederos, de un montón de casuísticas que en cada caso hay que analizar. Pero la vivienda, en este caso, es un buen complemento porque el 90% de las personas mayores de 65 años aquí en España tienen vivienda en propiedad, porque somos de esa forma. En un país, por ejemplo, inestable, con una política que expropie las viviendas, pues no lo recomiendo. Salvo que tengas un excedente, que tengas el dinero diversificado en países y que quieras arriesgar. En tal caso, por ejemplo, estamos pensando en un país ahora, pero tampoco me voy a mojar. Y quieres arriesgar una parte comprando viviendas a un precio muy, muy reducido, pues se puede hacer. Okay. Esmeralda, ¿cuándo podríamos decir que una persona es libre financieramente? Cuando o los ahorros que tiene le dan para vivir el resto de su vida con el gasto que tenga y el dinero actualizado, porque ya sabemos que hay inflación, que a medida que pasa el tiempo el dinero pierde valor, o cuando los ingresos que tiene de forma pasiva en un mes supera los gastos. Para que te hagas una idea, una persona de 40 años necesitaría 1,5 millones hoy para gastar el resto de su vida 1.500 euros netos al mes, ya teniendo en cuenta la inflación, la devaluación del dinero. Esta misma persona también sería libre financieramente en el otro caso extremo. Tiene 0 euros en su cuenta bancaria, pero tiene distintas propiedades e instrumentos financieros, libros y cosas que de forma pasiva le dan más de 1.500 euros al mes. De esta manera también sería libre financieramente. Aquí quiero hacer un matiz y es que esta libertad financiera tampoco es para siempre. Es variable y a medida que pasa el tiempo, lo que hoy nos está dando dinero, a lo mejor mañana no nos da nada de dinero. Por eso es estar en constante movimiento y ya no es tanto llegar a esa libertad financiera que es una aspiracional para que la gente se responsabilice de su economía. Es más el ser capaces de gestionar, de ahorrar, de decir, yo estoy ganando 1.000 euros al mes, pero me he sabido reinventar y estoy viviendo con 800 y 200 euros llevo acumulando durante los últimos 10 años y cada vez más. Y además hago esto y además intento esto otro y me informo sobre los riesgos que hay y leo las noticias económicas. Me preocupo por mi economía, de la misma manera que me preocupo por mi salud. Ese es el objetivo final, más que el de la libertad financiera. Sí, porque dicen los expertos como tú, no es lo que ganes, sino lo que guardes, ¿no? Lo que te quede, finalmente. Son las dos cosas, porque tengo también algunos amigos que son libres financieramente y ellos llevan un nivel de vida muy, muy superior al mío en cuanto a gasto. Y es igual de válido que el mío. Yo llevo, por ejemplo, una vida frugal y austera desde bien pequeñita, pero porque soy así. Me he dado cuenta que luego le he ido dando forma y me he ido formando, pero por naturaleza yo soy austera y me gusta mirar por el planeta y consumir lo mínimo posible. Esto choca, claro, un poco con la economía y por cómo está constituido este modelo, pero bueno, ahí la segunda derivada, vamos a reinventarnos todos de una manera que seamos todos sostenibles y no esté esto basado en un consumismo. No sé, habrá que darle una vuelta. Pero ellos también son libres financieramente y consumen mucho más. Entonces, ¿cuál es el juego? El juego es aumentar los ingresos y reducir los gastos. Y cuanto más te enfoques en ambas palancas, la horquilla es mayor y más libertad obtienes al final. Porque en momentos difíciles que llegan
y han llegado, y van a llegar otros diferentes, se viven de una manera muy diferente cuando has estado ahorrando, gestionando, trabajando y esforzándote cuando la cosa está bien. Me causa curiosidad, has dicho que eres muy austera desde pequeña. ¿Cómo podríamos enseñarle a los más pequeños de casa a conseguir esa libertad financiera desde pequeños o enseñarles esa libertad financiera a los pequeños? Pues yo lo estoy practicando también en casa porque soy mamá y aparte estoy dando charlas en colegios y hay muchas iniciativas, pero la primera es a los más pequeños contarles con metáforas, porque como no todavía muchos no sabrán ni qué son los números, ni sabrán sumar, con metáforas cómo funciona la parte exponencial del interés compuesto, con el cuento del bambú japonés, que se riega durante muchos años y no nace, y de repente, pasados 7 años, alcanza los 30 metros, porque ha estado enraizando debajo de la tierra donde no se ve, unas raíces fuertes y robustas. A los que empiezan a ser un poquito más grandes, como el mío ya, yo tengo ya un tablón de ingresos y de gastos que con pegatinas rojas y verdes hacemos mensualmente una simulación de lo que sería este flujo de caja que yo llevo conmigo en mi Excel y lo hacemos a modo de juego. Aparte la hucha, la famosa hucha, de manera que ya todo lo que recibe, él es libre, sobre todo, de elegir si lo quiere destinar todo al gasto, que en este caso será una chuche o será un juguete que le guste, o quiere hacer un reparto, quiere ahorrar una parte y otra parte se la quiere gastar. Hacerles responsables de todo lo que tienen. Yo he intentado también transmitirle que se pueden reutilizar juguetes. Él juega con muchos de mis juguetes de cuando yo era pequeña porque los guardaba. Reutilizamos cuentos de amigas que me han dejado. Reutilizamos todo y cuando algo lo queremos, se ahorra y lo ahorra él, no lo ahorro yo. Yo no le doy nada de forma inmediata. Todo lleva un trabajo detrás y él es consciente. Intento transmitírselo así, por pequeño que sea. No regalárselo ni dárselo todo hecho, porque así que creamos pequeños monstruos. De hecho, hay una frase que suelo utilizar, es si quieres anular a alguien, dáselo todo hecho. Entonces, a través del esfuerzo y de informarse, de gestionar, de jugar, de construirte tu propio juguete. Si al final lo que él quiere es pasar tiempo con su madre, con su padre y con sus abuelos y sus tíos, no es tanto ese consumismo en el que estamos todos metidos y que enferma a la sociedad. Va más de eso, de salirse un poquito de lo común y de lo que hace todo el mundo y volver un poco a los valores de toda la vida. ¿Qué 3 hábitos financieros llevas siempre contigo? Apuntarlo todo, sí. Ahorrar todo lo que puedo y luego invertir todo lo que puedo también. Qué bien, genial. Bueno, Esmeralda, 3 libros que nos recomiendes de este tema financiero. Pues el último que me he leído, que más que tema financiero lo aplicaría a la vida en general y que da una vuelta de tuerca a la psicología y a lo que estamos viviendo, es el de Todo está jodido, con ese título, que me chocó bastante. Lo recomiendo porque te hace pensar, te hace reflexionar y además su lectura engancha bastante. Viene perfecto para este momento. Recomendaría el que tengo de Tu llave a la libertad financiera, porque según lo que voy recibiendo de todas las personas que os lo habéis leído, sí que está ayudando a mucha gente a invertir, a ahorrar, y los más aventureros, bueno, han decidido embarcarse en este viaje de la libertad financiera que les lleva como poco de 15 a 20 años. Y un tercero, pues recomendaría cualquiera de psicología de sesgos cognitivos. Quizás el de la psicología de Richard Thaler. Para poner de manifiesto nuestra parte irracional. Es fundamental conocerla y trabajar con ella para invertir, porque nos vamos a tener que llevar la contraria. Las emociones
nos mueven mucho, son magníficas porque somos emocionales, pero también hace que seamos irracionales y eso para la economía no nos viene bien. Ok. ¿3 películas o algún documental que te acuerdes ahora, o 2, lo que te acuerdes ahora mismo? Pues he visto ahora uno también controvertido y que ya vi la primera parte hace muchos años. Yo estaba... No, lo recomiendo, no porque esté 100% de acuerdo con él, sino porque hay una gran parte con la que sí que estoy de acuerdo y hay una aspiracional que es un mundo que no está basado tanto en el consumismo y en la economía, está basado en otra cosa que no sé muy bien qué, yo no sé ni tengo la solución, pero apela a otro tipo de valores. Es el de Zeitgeist, ni siquiera sé cómo se pronuncia, pero así es como se escribe en español, Zeitgeist. Me vi el 1 hace ya muchos años y el 2 hace poco. Me gusta mucho la astronomía y me hace mucho pensar en todo, así que les recomiendo el de Cosmos. También. ¿Sí? ¿Alguna peli o algo que te acuerdes ahora mismo? Sobre cualquier cosa. Sobre el tema de emprendimiento o temas de dinero, no sé. Cualquiera de Wall Street. Sí. Para creer en nosotros mismos, la de Sin Límites, aunque esta es de ciencia ficción, pero al final te invita a sacar lo mejor de ti y todos lo podemos sacar sin esa pastillita. Tenemos esa versión dentro. La cuestión es enfocarnos y controlar esta pequeña herramienta que tenemos dentro. No digo ya solo el cerebro, sino la mente. Vale, y para finalizar, siempre me gusta terminar la entrevista preguntando a mis invitados, si tuvieras la oportunidad de poner una frase en una pancarta que viera todo el mundo, una frase, la que quieras, ¿qué frase pondrías? Lo único que existe es el ahora. Buenísimo. Me acabo de leer el libro El poder de la hora. Me encanta. Ese es uno de mis preferidos. Me ha encantado, muy bueno. Esmeralda, ha sido un placer enorme, te honro por tu tiempo, gracias por estar aquí, sé que eres una mujer muy ocupada y pues no habíamos como podido quedar al final, pero hoy, precisamente hoy, que es el momento perfecto para hablar contigo. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar tus cursos, tus libros? Pues el curso de Hotmart es el método Esmeralda. Para contactar conmigo a través de LinkedIn, de Twitter o de Instagram, soy Esmeralda Gómez López o Esmeralda__GL en mayúsculas. A través de mi página laguiadelavida.com me pueden escribir un correo a info@laguiadelavida.com y los contesto, si no es todos los días, pues una vez a la semana seguro. Tengo un canal en YouTube al que voy subiendo vídeos, no de forma recurrente cada día, sino de vez en cuando, pues hay una grabación, hay una entrevista, hay un vídeo que me interese y ahí lo comparto. En realidad estoy disponible en Facebook, en cualquiera de las redes, tanto para el asesoramiento que hago también a particulares, porque ahora los hago todos online, porque no puedo salir de casa. Antes los hacía parcialmente para aquellas personas que residían en Madrid, eran presenciales, pero ahora ya todos son online y a su disposición. Muchísimas gracias, Esmeralda, por estar aquí. Y bueno, para todos los que han estado aquí con nosotros, recordar, pueden buscarla en Hotmart. Yo te voy a ir ya corriendo a Hotmart a buscar tu curso. Clases de tu curso y de todos de los libros y de tu Instagram y tus redes sociales aquí en la descripción del podcast. Gracias, Esmeralda. Un abrazo muy grande. Mil gracias. Un beso. Chao, gracias. Chao.